Vean chicos, bueno, aprendimos a calcular un alambre, al igual que con campos eléctricos. Bueno, profe, pero recuerdo que para la parte de campos eléctricos también calculamos espiras circulares. ¿Podemos hacer lo mismo? Por supuesto. Entonces, a continuación, vamos a calcular el campo magnético de una espira circular. Entonces, no es nada del otro mundo, es mismos conceptos. Entonces, no lo voy a mostrar paso a paso porque es muy obvio. Entonces, bueno, ya parece como los profes que es como así, eso es muy, bueno, pero les recomiendo entonces ustedes que hagan los pasos intermedios en sus casas. Entonces, vean, yo tengo una corriente que va a hacer. Entonces, claramente la corriente va a hacer esto. Entonces, recuerden, voy a tener un alambre, voy a tomar un segmento de alambre, por ejemplo este. Entonces vean que el segmento de alambre va hacia allá en dirección de L. Entonces, bueno, yo quiero calcular el campo magnético en este punto P. Trazo la distancia. Claramente vean que esta distancia es simplemente Pitágoras, es x cuadrado más a cuadrado. Miren lo difícil es el campo magnético. ¿Cómo es el campo magnético? Bueno, vean que en ese punto, el campo magnético, recuerden, regla de la mano derecha. Entonces vean que claramente en este punto, el campo magnético tiene que ir hacia allá. Dirección de corriente. Entonces imagínense, la corriente va para allá, regla de la mano derecha. Listo. Ahora, aplico fórmula. Recuerden, ley de Biot-Savart. Entonces, ahora vean la dirección del campo magnético. Vean que claramente el campo magnético está tanto en Y y en X, ¿verdad? Entonces, claro, vectores. Campo magnético tiene esta dirección. En magnitud. En dirección, tiene una componente X y una componente Y. Aquí hay un ángulo, teta. Aplico, por ejemplo, coseno de teta. Coseno de teta es cateto adyacente, lo que se llama adyacente se llama componente en X del campo magnético entre la magnitud del campo magnético. Por ende, claramente, la componente en X del campo magnético es dB por coseno de teta. Aplico lo mismo para la componente en Y y obtengo esto. Ahora, lo lindo de los círculos es que vean que DL va hacia allá y R va hacia allá. Quiere decir que DL es perpendicular con el vector radial unitario. Claramente, en una trayectoria circular, recuerden que distancias que intersecan las circunferencias son perpendiculares, que 90 grados. Por ende, entonces, este producto cruz es muy fácil porque en realidad simplemente es magnitud de DL
por la magnitud del vector unitario. Recuerden, la magnitud de un vector unitario es 1. Entonces, claro, voy a hacerlo por acá. El dB simplemente me queda I dl entre R cuadrado ya. Qué sencillo, con punta de geometría. Ahora, ¿qué es R cuadrado? Bueno, R cuadrado es X cuadrado más A cuadrado. Entonces tengo dB, vean que dB entonces sería esto. Profe, pero entonces, ¿qué es el coseno de teta? Recuerden, coseno de teta, yo puedo decir, mira, bueno, pues resulta que este ángulo apunta semejanza de triángulo, yo puedo decir, mira, este ángulo es este mismo ángulo. Si yo aplico, por ejemplo, coseno del ángulo, me queda adyacente a entre R. Claro, coseno del ángulo sería todo esto. Entonces, esto por esto me va a dar un campo, un X cuadrado más A las 3 medios, etcétera, etcétera. Si yo aplico análisis similar para la componente en Y, voy a obtener esto. Ahora, resulta ser, y eso ustedes lo pueden deducir matemáticamente, pero también apunta a la mano derecha. En realidad, el campo solo tiene componente en X, la que es perpendicular al plano de la espira. Tenemos la espira. Y X va hacia nosotros. Entonces, la única componente que hace campo magnético es la componente en X. La componente en Y se va a hacer 0. ¿Por qué? Bueno, si ustedes se acuerdan vean que esta espira, yo puedo trazar un campo magnético paralelo que entonces va a provocar que la componente Y se cancele con la de arriba. Por ende, netamente todo va a ir en X, como hacíamos con campos eléctricos, muy parecido. O si ustedes son un poquito más masoquistas, pueden resolver las integrales, la integral en Y, y se van a dar cuenta que al final va a ser. Entonces, cuando ustedes meten esto, integran a ambos lados, van a tener esta integral. Resulta ser que, vean, ustedes están integrando con respecto a dl, pero ni X ni A dependen de L, entonces salen de la integral. Entonces me queda la integral de dl de una circunferencia. Y pues la integral de dl de una circunferencia es la circunferencia, es 2pi por r, o mejor dicho, 2pi por a, que es el radio de la circunferencia. Por ende, el campo magnético sobre una espira circular solo tiene dirección X y tendría esta magnitud. Regla de la mano derecha. Yo tengo una espira en un plano. Si yo tengo corriente girando así, en contra, yo sé que el campo magnético, por regla de la mano derecha, va hacia arriba. Pero si yo giro sino a favor, vean cómo apunta el dedo gordo. El dedo gordo ahora haría que sería el campo magnético, iría hacia abajo. Pues con esto, eh, terminamos ya los dos casos. El caso del alambre largo y la espira delgada. Ahora, profe, pero generalmente no tenemos solo un alambre. Tenemos una bobina, que es un conjunto de n espiras unidas unas a las otras. ¿Cómo luce el campo magnético para ese caso, profe? Bueno, pues simplemente son un montón de espiritas. Una espira, otra espira, otra espira, otra espira,
Y así sucesivamente. Entonces, no hace falta volver a tener argumentos matemáticos para calcular el campo magnético, porque en realidad, si ya tengo el campo magnético de una espira, para n espiras es simplemente lo mismo, solo que multiplicado por la n cantidad de espiras. Y listo. Ahora, supongamos que cuando tenemos n espiras totalmente circulares, pues esta fórmula se resume en esta fórmula. Para n espiras circulares, el campo magnético en X dos por A, donde A es el radio de la espira.